Que el Señor te bendiga. Te enviamos un saludo desde Misión Cristiana El Calvario, La Nueva Unión, Dolores Petén, Guatemala. Tenemos el privilegio de poder compartir hoy nuestro adiestramiento. La semana pasada el Señor nos estuvo llevando, edificando y pues concluimos uno de nuestros libros. Hoy queremos continuar con nuestro siguiente libro y este tiene como nombre El Plan Eterno. Este es el libro que vamos a estar utilizando. Si lo tienes, pues búscalo y juntos vamos a leerlo y a encontrar lo que el Señor quiere decirnos. De lo contrario, comunícate con tu pastor para que él te lo pueda proveer de alguna manera porque hemos descubierto que una forma muy efectiva de poder ser bien adiestrados es teniendo nuestro material, no solamente escuchando, sino también leyendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que vayamos juntos hoy a abrir nuestro libro y vamos a leer hoy la introducción. Este libro tiene 5 capítulos, pero queremos ir a la introducción en la página número 7 y vayamos juntos a la escritura en Efesios capítulo 3, versos 10 al verso 11. Nos dice la palabra: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, vamos a leer entonces juntos. Estamos rodeados de elementos maravillosos, de una creación que no existe por casualidad, sino que ha sido detalladamente planificada dentro del plan eterno de Dios. En Efesios capítulo 3 y versículo 11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es admirable saber cómo la Escritura nos revela a un Dios que planifica, que ha trazado objetivos y determinado un propósito para su creación y para el hombre. En ese plan predeterminó su voluntad, la cual fue expresada desde la creación en Génesis capítulo 1, versos 26 al verso 28, lo cual nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fue ahí donde Dios expresó el diseño perfecto de todo lo que hizo. Al apóstol Pablo le fue revelado ese plan y propósito eterno, trazado por Dios antes de la fundación del mundo y del hombre. Es importantísimo que nosotros no solamente sepamos que hay un plan, que hay un diseño, sino que conozcamos ese plan, ese diseño, ese propósito del Señor al crear todas las cosas. Créeme que el Señor, al crear todas las cosas, incluidos nosotros, no quería nada más llenar la tierra. Él tenía un propósito específico para el hombre, pero también para toda la creación. Es de vital importancia que nosotros como iglesia podamos saber por qué el plan del Señor, cuál es el plan del Señor, porque tú y yo somos los responsables de ejecutarlo, de que se cumpla fielmente como Él lo ha querido en su corazón. El Señor Jesucristo siempre anheló que se cumpliese la palabra de nuestro Padre. Por lo tanto, se encargó de escudriñar, de conocer el plan, el propósito, el diseño, de saber qué era lo que había dentro del corazón de nuestro Padre, para así Él cumplirlo a cabalidad. De tal manera que cuando estaba en la cruz, dijo: consumado es. Porque Jesucristo sabía que Él ya había hecho lo que a Él le correspondía hacer. Que lo que había sido dicho de Él, ya había sucedido absolutamente todo.
En Génesis capítulo 1, que lo acabamos de leer, encontramos el plan y el propósito de Dios, el cual es hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Con ello lo ha puesto a señorear sobre toda la creación. También nos habla del plan y propósito del Señor, que tiene que ver con multiplicarnos. Dice, varón y hembra los creó. Una multiplicación no solamente en número, sino una multiplicación en imagen, según lo diseñado por Dios. Ahora, nos sigue diciendo lo que hoy estamos viendo. Ni la evolución de la tierra, ni la del ser humano ha estado nunca fuera del plan de Dios. Él siempre ha tenido el control de todo. El pecado del hombre no modificó su plan. Por eso su soberanía se muestra en que ya tenía un plan y un propósito establecido aún antes de que el hombre hubiera pecado. Su plan fue establecido para el hombre y la creación una sola vez, y eso no cambiará. El paso del tiempo y la historia no lo afecta. Sigue siendo el mismo, y eso es que el hombre sea perfecto, según Mateo capítulo 5 y verso 48, lo cual nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza, conforme a su naturaleza y carácter. Absolutamente nada de lo que el hombre ha hecho a lo largo de la historia, de los años, ha cambiado o modificado el plan original de Dios. Él no ha cambiado, a pesar de que el hombre pecó, a pesar de que el hombre se ha rebelado una y otra vez en contra del plan y propósito de Dios. Es más, no cambiará en ningún momento. El plan y propósito de Dios sigue siendo el mismo, y es que el hombre sea perfecto, pero no perfecto según la opinión del hombre o según un criterio humano. Perfecto de acuerdo a lo revelado en la Escritura, según el plan, propósito y diseño de Dios. Un hombre que tiene la imagen y la semejanza de Dios es un hombre perfecto. Por eso es que a través del adiestramiento y el discipulado, el Señor está cumpliendo con su plan y con su propósito, revelándole al mundo entero qué es lo que debe suceder en cada persona, qué es lo que debe cumplirse en cada uno de nosotros. Esto no tiene que ver con una decisión personal. Esto no tiene que ver con errores o aciertos de parte del hombre. Más bien es la determinación de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque de allí depende nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, porque de allí depende que se cumpla en ti y en mí el plan y propósito de Dios. Creo que sería imposible que esto sucediera si nosotros no abrimos nuestro entendimiento para que la palabra sea cumplida perfecta y cabalmente en cada uno de nosotros. Es gloriosa una iglesia que se encamina en cuanto a ello. Una iglesia que entiende que no fue únicamente puesta en esta tierra para nacer, crecer, reproducirse y morir, sino una iglesia que entiende a qué ha venido exactamente. Claro, va a disfrutar de muchísimo en esta tierra, pero aún ni ello la debe distraer para que cumpla el plan y propósito de Dios. Por eso es que en Mateo capítulo 5 y verso 48, que lo acabamos de leer, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué es posible que nosotros seamos perfectos? Es muy sencillo. Es porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros somos sus hijos, por lo tanto tenemos en nosotros la esencia de Dios, lo cual es su naturaleza, o en otras palabras podemos decir su ADN. El ADN de Dios está puesto en nosotros. Por eso es que tenemos la capacidad de ser perfectos, así como Dios nuestro Padre es perfecto. El hombre que diga que no puede ser perfecto está mintiendo y está haciendo mentiroso a Dios. Dios no miente, Dios no se equivoca, Él es perfecto. Y en el momento en el que tú y yo nacimos de nuevo, dice la palabra que ya no nacimos por voluntad de nuestros padres. Como dice la palabra, ya no es por voluntad de varón, ya no es por voluntad de carne o de sangre. Dice que ahora nosotros procedemos de Dios, es por voluntad de Dios, de Él salimos.
Así que Él se constituye en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Es por eso y claramente por eso que nosotros tenemos la capacidad de ser perfectos. Busca el ser perfeccionado a la luz de la palabra, según la naturaleza que Dios te ha entregado. De hecho, desde el principio, cuando nosotros nacimos de nuevo, ya fuimos hechos perfectos. Pero ¿por qué entonces es que las personas no expresan esa gloria, esa perfección, esa santidad? Se debe a la ignorancia que hay en las personas. Al no saberlo, empiezan a vivir un estilo de vida que no es el estilo de vida de la naturaleza que le ha sido entregada. No es de acuerdo a la vocación a la cual ha sido llamado. Así que se encuentra viviendo el estilo de vida del mundo o según los deseos de la carne, etc. Cuando el Señor tiene un plan, propósito y diseño trazado, porque eres una nueva criatura, porque una nueva naturaleza ha sido puesta en ti. Así que ahora debemos vivir, pero según lo revelado y planificado por Dios. Te vuelvo a decir, el plan de Dios no ha cambiado. El plan de Dios sigue siendo el mismo, el que tú y yo seamos perfectos. Nos dice también, el pecado de Adán provocó que el hombre perdiera el diseño original con el que había sido creado. Sin embargo, esto no detuvo el plan de Dios. Por el contrario, en su plan ya estaba planificada la restauración del diseño a través de la persona de Jesucristo. Ahora es la obra del Espíritu Santo la que nos lleva al diseño original establecido por Dios para alcanzar lo que Dios ya determinó desde el principio de los tiempos. Génesis 1:26 nos habla de un hombre hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Luego encontramos el pecado de Adán y Eva. Pero notas que ni eso detuvo el plan y propósito de Dios. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Estaba ya planificado. Vino Jesucristo a restaurar la imagen y semejanza de Dios que el hombre había perdido. Ahora tenemos al Espíritu Santo, el cual nos guía a esa misma imagen y a esa misma semejanza. El plan y propósito de Dios no se detendrá en ti. El plan y propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Por ello es que el Señor a través de este adiestramiento nos está mostrando su verdad, nos está mostrando su voluntad y nos está mostrando la capacidad y naturaleza que ha puesto en nosotros. Es por eso que no es imposible, es totalmente posible porque somos ahora hijos de Dios. Te podría decir, si no eres hijo de Dios es imposible, pero a los que hemos nacido de Dios es perfectamente posible porque su ADN está en nosotros. El diseño de Dios para el hombre es que viva en un mundo perfecto, sin contaminación, sin corrupción, sin violencia. Un hombre que viva en permanente relación con Dios, expresando su naturaleza bajo la guía del Espíritu Santo. Los tiempos actuales pueden indicar lo contrario, pero quiero decirles que Dios sí va a cumplir su plan. Y es totalmente cumplido ese plan de Dios. No lo va a cambiar absolutamente nada. Como lo acabamos de ver, el diseño de Dios para el hombre es que viva en un mundo perfecto. ¿Será posible tener un mundo perfecto? Claro que sí. Si tú y yo vivimos de forma perfecta, si tú y yo hacemos lo que Dios manda, claro que sí lo logramos. A veces nos encontramos peleando con el sistema de este mundo, con las autoridades mismas, sin darnos cuenta que somos nosotros los que debemos iniciar el que se cumpla esta palabra del Señor. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Siendo transformados en nuestra propia vida, viendo que nuestra familia obtenga también esa transformación y esa perfección. Y de esta manera comenzar a influenciar a todos los demás para que se cumpla totalmente y perfectamente lo establecido por Dios en su palabra. Dios se propuso en la eternidad que el hombre como instrumento suyo y colaborador siga sus directrices, ejerciendo autoridad y gobierno, según Génesis 1:26, para desbaratar las obras de Satanás y restaurar lo que Dios hizo aquí en la tierra. La Escritura nos dice que para esto vino el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo,
para deshacer las obras del diablo, para desbaratar, como nos dice en esta parte de nuestro libro, la obra de Satanás y para que sea bien cumplido el plan, propósito y diseño de Dios. En el plan de Dios está recuperar la tierra y restaurarla. Por eso está levantando hombres y mujeres transformados a su imagen, que funcionen y den evidencia de ser hijos del Dios Altísimo, para liberar así la creación que está gimiendo y esperando esa manifestación. En Romanos capítulo 8, versos 21 al 22 nos dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora todavía está con dolores de parto la creación. Es responsabilidad mía y de cada uno de nosotros cumplir el plan de Dios. ¿Por qué responsabilizamos a las demás personas de nuestra transformación o de nuestro proceso de perfeccionamiento? Vemos a otras personas y decimos: pero si los demás también hacen lo malo, pero si los demás también tienen un estilo de vida no completo según el diseño de Dios. Y como que las personas nos conformamos a observar las vidas de los demás en lugar de detenernos a examinar nuestra propia vida y nuestra responsabilidad en que se cumpla el plan de Dios en mí. Es un error muy grave que nos detiene, que estanca el desarrollo, el crecimiento del Hijo de Dios. Dejemos de observar a los demás y veamos únicamente al Señor Jesucristo, de manera que seamos transformados. De esta manera comenzaremos a influenciar a los demás para que obtengan también la imagen del Señor Jesucristo. Ya no nos escudemos en los errores de los demás o en el pecado que está realizando X pastor o profeta o discipulador o asistente pastoral o un discípulo. Más bien veamos que es mi responsabilidad el que yo no cometa esos errores, el que no tenga que ir según las corrientes de este mundo, porque yo debo cumplir el plan de Dios fielmente, así como lo hizo Jesucristo. Me gozo por las revelaciones que Dios nos ha dado, nos ha estado dando como misión, porque veo a Dios involucrándonos en su plan y llevándonos hasta su propósito, tener su imagen y que vivamos una vida plena e integral en Él, manifestando en todo momento la supereminente grandeza de su poder a través de nuestras vidas. La palabra nos dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Una creación que necesita ver que nosotros, los hijos de Dios, cumplimos el plan de Dios. Algo más que quiero resaltar en lo que he estado leyendo, y es que habla de un hombre que no tiene corrupción. Lo dice en Romanos 8, 21 al 22. Dice: porque también la creación misma porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Cuando hablamos de corrupción, inmediatamente, posiblemente pensamos en los gobernantes que se han corrompido, como por ejemplo recibiendo sobornos o tal vez haciendo cosas ilícitas. Pero cuando la Escritura nos habla de corrupción, es aquello que impide que la imagen de Jesucristo sea formada en nosotros. Cuando yo no creo ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto, soy un corrupto. Cuando yo hago diferente al plan, propósito y diseño de Dios, estoy practicando la corrupción. Corrupción es todo aquello que obstaculiza el plan de Dios. Corrupción es todo aquello que detiene al hombre para que en su plenitud tenga la expresión del Señor Jesucristo. No nos confundamos viendo a los demás como corruptos cuando es posible que en mí y en ti haya mucha corrupción. Arrepintámonos de nuestros pecados, cambiemos nuestro estilo de vida, busquemos la transformación, pero sobre todo
que sea evidenciado Jesucristo a través de nosotros. También dice: mi deseo es que a través de la lectura de este libro, el Espíritu Santo pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento, que no solo oigamos, sino que entendamos el plan que Dios ha trazado para su iglesia, para la humanidad y para la creación. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, de la iglesia de la cual ha dicho que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, según Mateo 16:18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este plan de Dios tiene que ser cumplido, pero es la responsabilidad de nosotros, la iglesia, que se cumpla. Una iglesia que vive bajo el gobierno de Dios, no una iglesia que está bajo la influencia del reino de las tinieblas, puesto que en este último versículo que acabo de leer dice: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. El Señor nos ha dado el poder para estar sobre el reino de las tinieblas, para establecer el gobierno de Dios, para hacer que se cumpla el plan de Dios en todos los seres humanos. No responsabilicemos al pastor, no responsabilicemos a los padres de familia, no responsabilicemos a los discipuladores o a la asistencia pastoral o al apóstol de distrito o al apóstol general. Es responsabilidad individual de cada uno de nosotros el que veamos porque se ha cumplido este plan y propósito de Dios. Puedo utilizar para terminar este ejemplo. En Guatemala hay un gobierno y las personas estamos acostumbradas a responsabilizar al gobierno de todo lo que pasa en Guatemala. Si algo va mal, Guatemala tiene mal gobierno, etc. Y siempre responsabilizando al gobierno. Pero ¿qué es lo que tú y yo como guatemaltecos estamos haciendo para que las cosas cambien? Solo estamos atenidos a que venga el presidente y toda su corporación a salvarnos y hacer algo por nosotros, como si nosotros fuéramos personas inválidas, como si nosotros no fuéramos inteligentes, como si no fuéramos personas sabias creadas según la imagen de Dios. De igual manera, en el plan de Dios, el Señor nos ha responsabilizado a nosotros para la ejecución de su propósito y de su diseño. Por eso envió a Jesucristo, para que Jesucristo nos mostrara el nivel de responsabilidad, pero también para que nos mostrara que es totalmente posible vivir en perfección en un mundo corrompido. Que Dios te bendiga, aplica esta palabra del Señor y verás cómo cosas gloriosas comenzarán a suceder, no solamente a ti, a tu familia, sino la congregación y el lugar donde tú estás viviendo. Y por qué no decirlo, en el mundo entero, que es a lo que el Señor nos ha mandado. Que el Señor te bendiga, te enviamos un saludo y que la gracia del Señor sea manifestada siempre a través de ti.